Hola amigos, hoy vamos a hacer una máquina de ganar dinero y simplemente necesitaremos los siguientes materiales para realizarla. Un CD que tengamos por casa viejo, una pistola de silicona caliente, estaños, soldador, un poco de cable eléctrico, pilas o baterías acorde al motor eléctrico que vayamos a usar, que en este caso es este, un bote de plástico con tapa, muy importante, un pulsador, una caja de cartón que hayamos comprado y suficientemente grande para que nos quepan todos los materiales que vamos a meter dentro, y las plantillas que podéis descargar en la descripción del vídeo en 3 tamaños distintos. Bueno, después de haber impreso la plantilla que se ajuste más a la tapa de nuestra caja, en este caso pues fue esta, pues nada, vamos a pegarla. Yo he usado cola blanca, pero cola de stick, pegamento, lo que sea, la cuestión es pegarla. Vale, una vez que esté pegadita, vamos a hacer la ventanilla o la ranura para introducir las monedas en nuestra máquina de hacer dinero. Vamos a ver si la ventanita ha quedado bien y las monedas entran finas, hayan entrado, pues perfecto. Ahora vamos a hacer el depósito de nuestras monedas, que es donde se recaudará las ganancias. Ahí quitamos la tapa y marcamos para que coincida una con otra. Con el cúter y mucho cuidado, de nuevo vamos a hacer ahí unas marquitas para retirar un trocito para hacer la muesca o la ranura. Y probamos a ver si realmente encaja bien. Bien, encaja bien, pues perfecto. Vamos a pegarla. ¿Cómo se pega? Pues con un poquito de silicona caliente, se pone alrededor de la tapa, se hace coincidir las dos ranuras y pues ya está. Vamos a cerrar, apretamos un poquito, metemos el dinerito como si estuviéramos usando la máquina ya y vemos que realmente pues nuestra caja de recaudación hace su función. Ahora vamos a hacer el agujerito para el pulsador, que es lo que activará, digamos, pues los mensajes que nos dé nuestra máquina del dinero. Bueno, ahí vamos metiendo el pulsador. Al ser de cartón la caja, pues la facilidad de hacer los agujeros pues es lo mejor, ¿no? Mejor que de plástico. Bueno, ahí veis cómo está atornillado con una tuerquita. Y ahora vamos a hacer, bueno, esto es un motor, simplemente en el eje le puse un taponcito porque así es, pues se puede acoplar el CD. Bueno, yo usé en vez de un CD la parte de arriba de la tartera, que bueno, que es lo mismo. Esto no es necesario, lo que pasa es que mi motor tiene, digamos, el eje sale por el otro lado y para que no, vamos, para poder ponerlo pues tuve que poner otro taponcito debajo, pero me vino bien porque así gané altura y me coincidió bien con la ventanita. Bueno, vamos a medir la ventanita por donde tiene que estar más o menos. Vale, por ahí y la otra por ahí. Bueno, tenemos que hacer la ventanita a la medida que toca, porque si la hacemos muy grande o muy pequeña, el mensaje se verá feo y no es plan. Bueno, una vez que hemos hecho la ventanita, ahora tenemos que cuadrar dónde tiene que ir el motor pegado. Un poquito más a la derecha, en este caso, vamos a ir haciendo unas pruebas y una vez que esté perfectamente alineado, pues ese es el punto. Pues marcamos con un rotulador o un bolígrafo, lo que sea, y ahí tendremos que pegar. Y cuidado, no se os escape porque están vivos. Bueno, lo mismo, silicona caliente en el taponcito, en las marcas, hacemos coincidir y ya está, a la medida perfectamente. Ahí podemos ver que la ventanita dará el mensaje y está centrado. Bueno, ahí el botón, las baterías y el motor. Este es el circuito, el esquema eléctrico, es súper sencillo. Bueno, aquí podéis ver que la polaridad me equivoqué, pero no os asustéis, que en el anterior dibujo está bien. Bueno, ahí hemos marcado que del positivo de la pila al pulsador ya hemos tirado el cable. Ahora del pulsador al motor tiramos otro cable. Ahí podemos ver. Y el otro extremo, lo dicho, al motor. Y solo queda un cable que sería de la batería al motor. Pues lo mismo, con soldadura. Y si no tenéis soldador, pues lo podéis hacer rizando los cables de cobre. No queda tan bien, pero bueno, si no hay cortocircuito, no hay problema. Vamos a ver si funciona, apretamos y gira, por lo tanto es un éxito. Bueno, vamos a fijar lo que las baterías, porque están por ahí bailando dentro y no es plan que empiecen a hacer ruido. Más silicona caliente. Y bueno, vamos a hacer lo que es los mensajes. Esto es para guiarnos, una plantilla. Recortamos y este es el disco de los mensajes. Podéis hacerlo de la temática que queráis, salud, dinero, amor, cosas de pareja, un juego de lo que sea con preguntas, eso ya es la imaginación. Bueno, ponemos un poquito de cinta adhesiva, como hemos visto, con eso sobra, no hace falta que sea más. Y vamos a hacer ahora donde irán los mensajes, pues marcamos un guioncito
damos un poquito y otro guioncito. Y así hasta que volvamos a ver el primer guioncito. En este caso nos ha dado para 16 mensajes. Pues despegamos y vamos a empezar a hacer los mensajes. Pues el primero, por ejemplo, números de la suerte. Y luego pues otras cositas. Aquí tenemos todo, pues beso, cuídate, regalo. Bueno, estos son mis mensajes, eso es libre de cada uno. Lo mismo, cinta adhesiva, volvemos a poner en el centro y volvemos a pegar nuestro disco en nuestra máquina y ya estaría terminado. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si realmente es un éxito. Ah, se me olvidaba, claro, hay que borrar las marquitas que hemos hecho con el lápiz. Bueno, aquí este es el test final. Imaginaros que pues a nuestro padre, hermano, a quien sea, echa una monedita, venga, a ver si tienes suerte, tal, a ver qué te toca. Mira, el número de la suerte del 4, pues ya sabéis que ese día tenéis que jugar el 4. Otra monedita, quien quiera jugar, venga, vamos a darle otra monedita. En caso, como ha pasado aquí, que no sea ni un mensaje ni otro, pues se repite la tirada. Bueno, aquí encontrarás dinero, mira, perfecto, un buen mensaje, pues venga, ¿quién quiere echar? Venga, yo echo otra monedita, enfermarás, claro, no va a ser todo bueno. Y así pues con todos los mensajes y gente que consigamos que quiera contribuir a la causa. Accidente, mal, bueno, no pasa nada, esperemos que no suceda. Esta es la máquina de ganar dinero, aquí está nuestra recaudación y con suerte conseguiremos sacarnos una buena tajadita haciendo, pues nada, el jueguecito a quien quiera colaborar. Un saludo, hasta la semana que viene, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.